Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Alberto. En estos momentos vamos a revisar paso a paso nuestras preguntas del test del Preu Patagón, ¿de acuerdo? La primera pregunta que mis estudiantes se enfrentaron fue la siguiente. Dice, la potencia 3 cuartos elevado, vamos a usar destacador aquí, 3 cuartos elevado a 2 por 2 tercios elevado a 2. Entonces, ellos tenían que identificar primero propiedades. Generalmente acá los estudiantes identifican la propiedad del exponente, que es 2, ¿cierto? Entonces, como estoy multiplicando potencias, conservan el 2. Entonces, un camino es conservar el exponente, o sea, y multiplicamos las cantidades, o sea, 3 cuartos por 2 tercios. ¿De acuerdo? Ya. Si se enfrentan a eso, no multipliquen el tiro. ¿Por qué? Porque van a encontrar que pueden simplificar los factores. Por ejemplo, el factor 3 está en el numerador y el factor 3 está en el denominador. Yo puedo simplificar, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo vean, ¿ya? Luego, el 2 y el 4 tienen, el 4 tiene el factor común 2. Recordar que 4 es 2 por 2, ¿ya? El 3 ya lo simplifiqué, me quedó 1, ¿de acuerdo? Y acá en este numerador me queda 2. Simplifico el 2 con el 2 y me queda, al final me queda 1 por 1 en el numerador. Fijarse que me va a quedar 1, como ya factoricé ese 2 con ese 2, me queda 1 entonces arriba. Y en el denominador me queda 2 por 1, 2. O sea, me queda 1 medio elevado a 2. ¿De acuerdo? Y eso lo puedo encontrar en la alternativa, la primera alternativa. ¿De acuerdo? Y esa es la primera pregunta que asociaba a propiedades de potencia. Vamos a la segunda. La segunda dice lo siguiente. 2 tercios elevado a 2 por 3 medios elevado a menos 3. Pucha, profe, no tengo nada en común, no tengo ni base ni exponente. Entonces, ustedes como estudiantes, me imagino que vieron el video de la clase 1 y 2, se dieron cuenta que como no tengo nada en común, yo voy a ocupar esta propiedad cuando me dice que el exponente de una potencia es negativo, yo voy a reemplazarlo por el inverso multiplicativo de la base, que en este caso es 3 medios, entonces su inverso es 2 tercios. Y esa es una propiedad que es la siguiente propiedad. Cuando dice a elevado a menos 1, usted la ha visto así, ¿cierto? Ya. Pero lo que está detrás de eso es lo siguiente. Si usted se fija, el a está elevado a menos 1. El inverso multiplicativo del a es 1 dividido en a, ¿cierto? O sea, yo voy a cambiar por el inverso o recíproco, ¿ya? Y ahora el menos 1 vamos a encontrar su inverso aditivo, que va a ser 1, ¿ya? Y de esa forma usted siempre la ha visto la potencia con la fórmula donde solamente le dice a elevado a menos 1, 1 dividido en a la 1, ¿ya? Pero cuando se encuentra con fracciones, que en este caso tengo 2 tercios, que es mi fracción, 2 tercios y 3 medios, y ahí se encuentra con que usted dice, pucha, ¿cómo hacía eso? ¿Ya? Entonces, para evitar eso, hay un tips, que el tips es el siguiente. Usted dice, a ver, si el 3 medios está elevado a menos 3, yo voy a sustituir el inverso multiplicativo de la base, 3 medios, entonces me va a quedar 2 tercios. Ahora el exponente me va a quedar positivo y la primera la dejo normal. Entonces, fijarse que ahora va a coincidir con que tiene la misma base. Entonces, una propiedad de potencia cuando multiplico misma base se conserva y los exponentes se suman. Entonces 2 más 3 me da como resultado la base 2 tercios elevado a 5. Y eso la encontramos en la primera alternativa. 2 tercios elevado a 5. ¿Ya? ¡Tarán! ¿Ya? Vamos a revisar la tercera. Nuestra tercera pregunta. ¡Wow, profe! Tan difícil. No, no es difícil en la medida que usted va entendiendo. Y me imagino que después de ver la clase del Preu Patagón y enfrentarse a este test, usted ya tuvo una posible respuesta, ¿ya? Su nota, por así decirlo, ¿ya? Entonces, fijarse que acá, ¿cómo voy a partir? Profe, ¿cómo parto? ¿Ya? Darnos cuenta que acá tengo primero esta operación, ¿ya? Que esta operación tiene una
potencia, que es 3 medios elevado a menos 3, y en el denominador también tengo una potencia, 2 tercios elevado a menos 2. Darnos cuenta que no tengo ni bases iguales ni exponentes iguales, pero usted, como ya domina un poco más la propiedad, va a decir, a ver, ¿qué quiero dejar igual? ¿El 3 medios o el 2 tercios? ¿Ya? Porque fijarse que ambos tienen exponente negativo. Entonces voy a trabajar esa operación de la siguiente forma. Por ejemplo, si decido el 3 medios, dejarlo normal, ¿ya? Y trabajar el 2 tercios como 3 medios, y ahora el exponente me queda positivo. Si hago eso, me voy a dar cuenta que la base ahora es la misma, ¿cierto? Pero la base de este no es la misma. Entonces vamos a hacer los dos análisis. Vamos a trabajar de esta forma primero, ¿ya? Entonces ahora tengo la misma base, que es 3 medios, 3 medios. La propiedad de potencia me dice, conservo la base, o sea, conservo el 3 medios, y resto los exponentes. El exponente menos 3, le voy a restar el exponente 2, ¿de acuerdo? 2. Y fijarse que acá generalmente está el error en el signo, porque acá dice menos 3, menos 2, y eso es menos 5. Entonces esto me queda finalmente 3 medios elevado a menos 5, ¿ya? Hasta ahí pude lograr resolver esta parte, ¿ya? Y ahora voy a darme cuenta que tengo que multiplicarlo por, eso lo tengo que multiplicar por 2 tercios elevado a 2, ¿ya? Ahora, como nuevamente no tengo los exponentes iguales ni las bases iguales, tengo que ser capaz de verlo de forma conveniente, ¿ya? Entonces, la primera, la que voy a dejar en verde, la voy a dejar normal. Entonces voy a dejar la potencia 2 tercios elevado a 2. Y la segunda, el segundo factor, que es potencia, voy a invertir la base, o sea, voy a encontrar el inverso multiplicativo de 3 medios, que es 2 tercios. Ojo, siempre en paréntesis, ¿ya? Y ahora el exponente va a ser 5, ¿ya? Conservo ahora la base, que es la misma, 2 tercios, y eso me dice que por propiedad, como multiplico potencia de igual base, conservo la base y sumo los exponentes, y me da 2 tercios elevado a 7. Y eso la encontramos en la primera alternativa, 2 tercios elevado a 7, ¿ya? Darnos cuenta que si hubiera hecho el otro camino por acá. ¿Cuál es mi otro camino, profe? Es si yo hubiera cambiado la base del numerador, ¿ya? Entonces voy a hacerlo lo más rápido posible. Se supone que ustedes ya dominan esto un poquito, ¿ya? Y ahora lo están profundizando. Voy a anotar tal cual el primer factor, que es 2 tercios a la 2 por paréntesis grande, y voy a escribir como 2 tercios elevado a 3 dividido en 2 tercios elevado a menos 2, ¿ya? O sea, lo que hice ahora fue usar la propiedad, pero solamente en el numerador, ¿ya? Porque a lo mejor así se van a ahorrar algo de tiempo, ¿ya? Entonces ahora me doy cuenta que tengo la división, esta división tiene la misma base, conservo la base 2 tercios y resto los exponentes, o sea, resto el exponente 3, le resto el exponente menos 2, ¿de acuerdo? Menos 2. Y acá me encuentro con lo siguiente, dice 3 menos menos 2. 3 menos, ese menos me dice el inverso aditivo de menos 2 es más 2, entonces eso me queda 3 más 2. Y 3 más 2 es 5. Entonces me queda 2 tercios elevado a 5. Y por el otro lado tengo 2 tercios elevado a... Lo estoy haciendo con rojo. 2 tercios elevado a 2. Y ahí usted se da cuenta y dice ahora, como es la misma base 2 tercios, y ahora están las dos positivos, a lo mejor me voy a ahorrar unos segundos más de tiempo en haber hecho ese cambio, en haber cambiado solamente la base del numerador, ¿ya? Usando la propiedad, que haciendo uso de la propiedad en el denominador, ¿ya? Ojalá se entienda esa diferencia que estoy haciendo. Entonces, dos caminos para resolver el mismo ejercicio, ¿ya? Dos caminos. Los dos caminos, ya. Eso, vamos por la cuarta. La cuarta dice lo siguiente. Menos 2
elevado a 4 por 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 3. Ya, tips de acá, tips para ese ejercicio. Tips. Menos 2 elevado a 2, ¿de acuerdo? Cuando usted tiene esa potencia y no tiene paréntesis, esto es lo mismo que decir menos 1 por 2 al cuadrado, ¿ya? Y ojo, porque ahí me va a dar 4, porque 2 al cuadrado es 4, pero al ser multiplicado por menos 1, eso me queda menos 4. Distinto es si tengo paréntesis, ¿ya? Que ahí dice la base la multiplico por sí misma y la base está en paréntesis, ¿ya? Entonces, independiente que yo utilice menos 1 por 2 al cuadrado, está todo al cuadrado, ¿ya? Entonces eso me va a dar como resultado sí o sí 4 pero positivo, ¿ya? Esa diferencia es súper importante, ¿ya? Y creo que acá la van a trabajar, ¿ya? Después vamos a ver el porcentaje de errores de cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, fijarnos que acá, ¿qué hago entonces? Menos 1 por 2 elevado a 4 por 2 elevado a 3. Y todo eso está elevado a 3. ¿Ya? La base ahora es 2. ¿De acuerdo? Entonces conservo la base 2 y sumo los exponentes que es 7. Pero eso queda multiplicado por menos 1. ¿Ya? Todo elevado a 3. De esa forma, usted dice, entonces esto es lo mismo que menos 1 al cubo por 2 a la multiplicación. Aquí tengo potencia de potencia. Se multiplican los exponentes, o sea, 7 por 3, 21. ¿Ya? Y el menos 1 elevado a 3 es menos 1. Y 2 elevado a 21 es 2 elevado a 21. Entonces eso me queda menos 2 elevado a 21. ¿Ya? Y eso me queda menos 2 elevado a 21. Esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Ojo ahí, con esa preguntita. Seguimos entonces. Fijarse que este profe puso alternativa con negativo y positivo. Y puse 4 nomás, porque nuestra prueba de transición tiene 4 preguntas. O 4 alternativas. Perdón, dije pregunta. Profe dijo pregunta. Ya, nuevamente nos enfrentamos a una división de potencia que tiene base distinta. Fíjese, y tiene exponente distinto. Pucha, profe, entonces, ¿qué propiedad si usted nos explicó otras propiedades? No, yo le expliqué todas las propiedades posibles y ahora el estudiante tiene que ser hábil, ¿de acuerdo? En usar las propiedades a su favor, ¿ya? Acá, ¿qué le conviene? La propiedad que relaciona la base, ¿ya? Porque el exponente del menos 3 y menos 2 son distintos, ¿ya? En cambio, el 3 medios con 2 tercios, fijarse que uno es inverso multiplicativo del otro. Entonces, algo le dice, ¿ya? Entonces, voy a cambiar del numerador, voy a aplicar la propiedad de potencia, donde esto me va a quedar 2 tercios elevado a 3, dividido en 2 tercios elevado a menos 2. Y ahora, como tengo división de potencia de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Y el exponente 3 le resto el exponente menos 2. Ojo ahí con los signos, ¿ya? Y de esa forma aquí me va a dar 2 positivo, ¿ya? Entonces el resultado de esto es 2 tercios elevado a 5 positivo. ¿Ya? ¡Tarán! Y eso está en la alternativa. Esa alternativa. ¿Ya? ¿Listo? No se olviden compartir. Y darle like si les gustó. Ya. Ya, vamos a resolver el número 6. Y dice lo siguiente. Fijarse que la alternativa está expresada en base 2 y esa es expresada en base 1 medio. ¿Ya? Y esto dice 8 elevado a 3 dividido en 4 elevado a 3 y 2 elevado a menos 2. Profe, entonces, ¿cómo lo hago? Ya, darse cuenta que tengo el mismo exponente. Entonces, aplique la propiedad. ¿Y qué le decía la propiedad? Cuando tengo una división de potencia de igual exponente, se conserva el exponente y se dividen las bases. Y 8 dividido en 4 son 2. Ya, bacán, profe. Y darnos cuenta que tengo potencia de potencia. ¿Qué aplico en la potencia de potencia? Multiplico 3 por menos 2 y eso es menos 6. Entonces me queda 2 elevado a menos 6. Veamos si eso está en la alternativa. 2 elevado a menos 6. Profe, eso no está en la alternativa. ¿Qué hago? Me doy cuenta que tengo la propiedad que me dice, si tengo el exponente negativo, busco el inverso multiplicativo de la base.
Profe, ¿cuál es el inverso multiplicativo? El recíproco. ¿Y cuál es el recíproco? Fijarse que es 2 enteros, y su recíproco es 1/2, ¿ya? Su recíproco. Ah, profe, está bien, ¿ya? Entonces, la base es 2, entonces su recíproco es 1/2 y ahora el exponente me queda elevado a 6 positivo, ¿ya? 1/2 elevado a 6. Y eso está en la alternativa 1/2 elevado a 6. Wow, ¿ya? Vamos por la 7. Pucha, profe, ¿cuántas son? 7, 8. Son 8 nomás. Son alegones. Ya están alegando. Ya. La 7, entonces, la 7 dice lo siguiente. Dice 4 tercios elevado a menos 2 por 4 tercios elevado a 7. Fácil, profe, tiene la misma base. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos la base, ya, 4 tercios. ¿Y qué hacemos con los exponentes cuando era multiplicación? Se suman, profe. Perfecto. Entonces, al menos 2 le sumo el 7. Y eso me da como resultado, la base es 4 tercios y el exponente es 5. Veamos si eso está en la alternativa. 4 tercios elevado a 5. Ahí está, profe. Con toda seguridad entonces la marcan. Ya. La 8 y última. Llorones. Ya, dice lo siguiente. Fijarnos que tengo numerador y denominador. En el numerador hay potencia y en el denominador hay potencia. Ya. Bendito ejercicio. Ya. Voy a trabajar el numerador primero, ¿ya? Y me doy cuenta que la base es 4 tercios y 4 tercios. Así que conservo la base, 4 tercios, y sumo los exponentes. O sea, menos 2 más 7. Dividido en 3 cuartos elevado a 3. Ya. 4 tercios elevado a 5 ahora, ¿cierto? Porque ya están más rápido. Puedo hablar así. Y después me doy cuenta que la base es 3 cuartos y el exponente es 3. Pucha, profe, de nuevo tengo todo distinto. Sí, pero usted ya es hábil, ¿ya? Habilidoso. Entonces va a decir lo siguiente. Voy a usar la propiedad del recíproco inverso multiplicativo de la base acá de esta potencia y van a quedar esto negativo, menos 3. ¿Profe, se puede? Sí, pues se puede. Estoy ocupando la propiedad de forma inversa, ¿ya? Propiedad. ¿Cuál propiedad, profe? Propiedad a elevado a menos 1, elevado a 1 dividido en a la 1. Esa propiedad, ¿ya? Entonces acá me queda 4 tercios elevado a 5. Ya. Ahora tengo la misma base, ¿cierto? Y tengo división de potencias. Conservo la base, que es 4 tercios, y resto los exponentes. Al 5 le resto el exponente menos 3. Menos 3. Y eso me da como resultado, fijarnos que menos 3 es 5 más 3, ¿ya? Y eso me da 8. O sea, 4 tercios, entre paréntesis, elevado a 8. Y eso está aquí, en la primera alternativa. Ya, eso fue toda la revisión de esta guía. Espero la entiendan, compártanla, no se la oculten a nadie, ¿ya? Y nos vemos en la siguiente guía. ¿Cómo están, chicos? Me faltaban preguntas, pues eran 12, ¿ya? Así que vamos a continuar. Fijarnos que esta pregunta dice 1 elevado a 7 dividido en 3 más 4 elevado a 0 dividido en 3. Ya. 1 elevado a 7 va a ser 1, ¿ya? 1. Y dividido en 3. 4 elevado a 0 va a ser 1 también, ¿ya? Todo número elevado a 0, una propiedad, es 1, ¿ya? Dividido en 3. Y de esa forma tengo un tercio más un tercio. Como las bases son iguales, perdón, los denominadores son iguales, conservo el denominador y sumo numeradores. Y esto me da 2 tercios. Ya, 2 tercios, que era la correcta. Bueno, en las preguntas anteriores voy a ir poniendo los porcentajes de logro. Ya, este test se hizo sobre una muestra de muchos estudiantes, así que lo ideal es que vayan reforzando los ejercicios, ya, y porque uno, qué sé yo, puede trabajar con una muestra y esa muestra generalmente muestra una cierta parte, una regularidad en ciertos ejercicios. Entonces esto me permite a mí darle a conocer a todos quienes están estudiando, preparándose, que pueden ser errores o dudas comunes de los estudiantes. Así que por eso estoy aprovechando de hacer este video para todos, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta que dice... si la base de un rectángulo es 3 quintos elevado a 3
y el ancho es 4 séptimos elevado a 3. Si se desea conocer el área de la figura, la representación en potencia, ¿cuál sería? ¿Ya? Entonces, si tengo una base, ya, un rectángulo, ya, una base dice 3 quintos elevado a 3, ya, entonces dice 3 quintos elevado a 3, y el ancho dice que es 4 séptimos elevado a 3. Me preguntan por el área, ¿ya? Recordar que el área es una dimensión, ya, de 2 dimensiones, ¿ya? Y en este caso se mide multiplicando las 2 dimensiones. En este caso, como las 2 dimensiones están en potencia, es 3 quintos elevado a 3, entonces por 4 séptimos elevado a 3. Conservo en este caso el exponente porque es el mismo y multiplico 4 por 3, me quedaría 12, y 5 por 7, 35, ¿ya? Y eso me da esa alternativa, ¿ya? Profe, le faltó la unidad de medida, pucha, sí. Entonces, por ejemplo, centímetros, aquí me quedarían centímetros cuadrados, ¿ya? Eso, ¿ya? Aparte, afuera, no adentro del cubo, no confundirse, ¿ya? La dimensión es 3 quintos elevado a 3 centímetros y 4 séptimos elevado a 3 centímetros, ya la dimensión queda afuera. Y este es un 86% de logro. Y esta pregunta la expliqué, estas puntuales, estas últimas dos, en lo que fue la clase 2 o clase 3 de Preo Patagón, ya, que no me acuerdo. Pero vamos a explicarle de igual forma acá. Dice, en una plaza se colocan 5 troncos ordenados de menor a mayor, ¿ya? O sea, 5 troncos ordenados de menor a mayor. Si el más alto mide 100 centímetros, ¿ya? Acá está el tronco más alto. Y hay 5, o sea, me faltan 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Y el del OK, vamos a ocuparlo, ya. 5, ahí tengo los 5. Esta información me dice que el más alto mide 100 centímetros. Profe, ahí puso la unidad. Sí, ahí puse la unidad. ¿Ya? Y cada uno de los siguientes mide 4 quintos de la medida del anterior. O sea, ¿qué significa? Que este es el segundo más alto, ¿ya? Este es el primero más alto, el más alto, mide 100 centímetros. Este, el que le continúa, mide 4 quintos de la medida anterior. O sea, yo sé que 100 por 4 quintos. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es ¿cuánto mide el segundo tronco más alto? Profe, fácil, pues 100 por 4 quintos. Entonces, fijarnos que el 100 lo voy a escribir como 5 por 20 por 4 quintos. Profe, ¿por qué hizo eso? Para simplificar el 5 y multiplicar 20 por 4 y me da 80 al tiro centímetros. ¿Ya? Centímetros nomás. ¿Ya? Y esa es la alternativa. 80 centímetros. ¿De acuerdo? Y acá esta pregunta no tenía como esa complejidad a lo mejor. ¿Ya? Después, fijarnos que, retomando, tomamos la misma pregunta anterior. Dice, en una plaza se colocan 5 troncos para que los niños jueguen. Si el más alto mide 100 centímetros y cada uno de los siguientes mide 4 quintos de la medida del anterior. ¿Cómo se expresa la medida del tercer tronco más alto? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta ya ahora es, no por cuánto es, sino que cómo se expresa. ¿Ya? Entonces nuevamente si tengo los 5 troncos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Este es el primero más alto, el segundo más alto y el tercero más alto. O sea, me están preguntando por este, ¿ya? Este mide 100 centímetros, ¿ya? Este mide 100 centímetros por 4 quintos de la medida del anterior. Este mide 100 centímetros por 4 quintos de la medida anterior. Porque esta era la medida anterior. Y este siendo la medida anterior, el tercero más alto tiene la medida anterior por 4 quintos. ¿Ya? Entonces lo expresamos esto como 100 por 4 quintos elevado a 2. Y por eso es la alternativa esta, ¿de acuerdo? Ya, y eso fue toda la revisión de este test, que fueron 12 preguntas. Ahora, profe, ¿dónde puedo encontrar este test? Ya, lo ideal es que usted vaya a la clase 2, clase 2 de Preo Patagón, ¿de acuerdo? Y hay un link, ¿ya? Lo ideal es que hagan el test antes de ver la revisión, ¿ya? O sea, voy a decir eso al principio también, ya, pero este es el final, ¿ya? Ojalá que les guste, suscríbanse,
suscríbanse, compartan, letra médico, ¿ah? Y cuídense, po.